Un reciente estudio publicado por la organización WirePoints analizó el desempeño de las escuelas de CPS en términos porcentuales y descubrió que, según sus cifras, la competencia en la lectura y matemáticas de los estudiantes hispanos del sistema escolar no concuerda con los datos de competencia que CPS da a conocer. Pero pasemos en vivo con Priscila Ferreira, que se encuentra desde Pilsen en la preparatoria Benito Juárez. Buenas tardes y adelante, Priscila. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Este miércoles WirePoints publicó un estudio que, según sus datos, demuestran que muchos de los estudiantes de CPS estarían avanzando en sus cursos, incluso hasta llegar a graduarse sin estar en un nivel competente en matemáticas y lectura durante el año 2022. Los niños pasan por el sistema, se gradúan y al final no pueden leer como deben de poder, y igual en las matemáticas. El estudio muestra datos que vienen de la Junta de Educación del Estado de Illinois que indican que solo 17 de cada 100 estudiantes hispanos pueden leer a nivel de su grado y solo 12 de cada 100 son competentes en matemáticas. Nadie quiere admitir que tenemos un problema. Siempre es el problema de dinero. Según datos en el reporte, las escuelas públicas de Chicago gastaron $17,041 por estudiante en el año 2020 y esa cifra aumentó a más de $29,000 en el 2023. La verdad es que ya gastamos muchísimo dinero en Chicago. Si comparamos con los distritos escolares en el país, los 50 más grandes, somos el número 2 en gastar dinero. De acuerdo con la página web, WirePoints es una empresa independiente sin fines de lucro que ofrece investigaciones y comentarios originales sobre la economía y el gobierno de Illinois, con un enfoque en crisis fiscales, locales y el estado de Illinois. Durante la conferencia de prensa también se resaltó la importancia de que los estudiantes hispanos puedan estar a un nivel académico competente, ya que los hispanos constituyen al grupo demográfico de más rápido crecimiento en Chicago. Lo que sucede es que tenemos altas tasas de graduación, pero están creando una falsa narrativa de éxito que realmente no existe, y lo que realmente estamos haciendo es fallarles a nuestros hijos. Por medio de un comunicado, el Distrito Escolar CPS dijo lo siguiente: las escuelas públicas de Chicago continúan su trabajo para apoyar la recuperación académica de nuestra diversa población estudiantil luego de las interrupciones en las enseñanzas y el aprendizaje durante la pandemia COVID-19. Le hemos recordado a nuestra comunidad que estos puntajes son un reflejo directo de los desafíos de la pandemia, no un reflejo del extraordinario talento y potencial de nuestros estudiantes y personal. Adicionalmente, CPS informó por medio de su comunicado que este año esperan mostrar señales de recuperación o progreso y que eso se refleje en las próximas calificaciones y evaluaciones. En vivo desde la Escuela Benito Juárez, yo soy Priscila Ferreira, regreso con ustedes al estudio. Pues Priscila, muchísimas gracias en vivo desde Pilsen.